Sutherland surge dentro de la escuela, dentro de lo que es el área sociológica. Ya nos apartamos del positivismo, podríamos llamar, del positivismo, y entramos a la escuela, a los que son los sociólogos, ¿verdad? Ya propiamente Durkheim dice, no, el delito es un hecho social. Nada que ver con el que soy malo, que el hígado lo tengo malo, que las neuronas, que las hormonas, que el calor da el tema del delito, que produce delitos sexuales, que el frío produce esto. No, 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 nada. El delito es un hecho social, a partir de Durkheim. Y ellos proponen la anomia con Merton. Entonces, a partir de ahí, lo que explicamos la semana pasada, se inician entonces que la estructura social condiciona un comportamiento desviado. La anomia, al alcanzar valores aceptados por la existencia de grupos, estas teorías toman como base la desorganización social. ¿De acuerdo? O sea, para Merton y para Durkheim, su preocupación es la desorganización social, el caos, la anomia, ¿verdad? Y en cambio, Sutherland, que se escribe más o menos desde 1920 hasta 1900, a finales de los años 40, rompe con el esquema anterior. La conducta delictiva es igual al que no delictiva. En cuanto conducta es producto para la asociación diferencial, que es lo que plantea Sutherland, ¿verdad? Sutherland rompe entonces y habla, no, es un producto del aprendizaje, ¿verdad? Entonces, siguiendo con la corriente social, dice, no, el delito se aprende. ¿Y cómo se aprende? Esa es lo que nos va a interesar de Sutherland. No sé si tenemos la primera parte de la película, estimada Reina. Vamos a dejar lo del examen para el próximo miércoles. Luis, disculpa, fíjate que Reina tuvo un apagón en su casa y ahorita está intentando conectarse nuevamente. Ahorita no está en el grupo. Ah, correcto. Bueno, entonces cuando ingrese le dicen que ponga la película, porque ahora no tengo yo el mando tampoco. Sí, tú lo tienes. ¿Será que yo lo tengo? No, porque si ella se fue con el mando. Vamos a ver. No, no me animo. Bueno, sigamos entonces. La conducta, entonces los presupuestos de esta corriente, la conducta no está en el origen interno del ser humano, vuelve otra vez. Acuérdense ustedes que en 1930, 40 tampoco había terminado. El positivismo estaba en su hegemonía, ¿verdad? En su hegemonía. Y esa hegemonía la tenía precisamente el positivismo. ¿Por qué digo esto? Porque la Segunda Guerra Mundial, si ustedes se recuerdan, Hitler había propuesto la idea de las razas superiores, o sea, la raza aria y todas las razas negras y todo. Ellos trataron de hacer investigaciones científicas, entre comillas, para probar que el delito estaba en realidad habían diferencias entre las personas que son eh, diferencias de acuerdo a las razas. Entonces, Hitler, con su movimiento el nazismo y también el fascismo, tratan de ver quiénes eran los inferiores, y su origen está precisamente en lo que es el positivismo, en lo que es la visión de unas personas diferentes a otras. Entonces, lo que nos interesa es ver cómo también Sutherland
Sutherland, que pertenece a la Escuela de Chicago, lo que hace es proponerse una crítica también al positivismo, ¿verdad? Y dice, no hay nada etiológico, o sea, no hay ningún origen de enfermedad en el hecho del hecho delictivo. No es producto de la inadaptación de los sujetos de clase baja tampoco. Aquí es donde viene también Sutherland y hace una crítica a Merton, ¿verdad? Porque para Sutherland la preocupación fundamental era ¿por qué delinquen los ricos? Y también los pobres. Entonces, Sutherland dice, no es un problema de que el delito sea estructurado por la estructura social, o sea, condicionado por la estructura social, sino que cualquier persona perteneciente a cualquier clase social está expuesta a convertirse en delincuente. Es producto, dice Sutherland, del aprendizaje que se presenta con frecuencia e intensidad que se tenga con los delincuentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si, acuérdense ustedes del dicho aquel, el que anda entre la miel, algo se le pega, ¿verdad? Entonces, es la misma visión que tiene Sutherland. Sutherland va a irrumpir en la visión de que va a incorporar en su libro que se llama La delincuencia de cuello blanco, él va a decir, no es cierto, no es cierto que solo los pobres delinquen, también lo hacen los ricos, los poderosos, las grandes empresas. Y él dice, los grandes corruptos, los empresarios que evaden impuestos, también cometen hechos delictivos. Y es allí en donde irrumpe Sutherland, planteando que va a estudiar el fenómeno de la delincuencia y va a utilizar, ¿y dónde lo hace él? Lo hace precisamente cuáles son los antecedentes políticos, económicos que se dan en los años 30. ¿Ya está Reina por ahí? ¿Rocío? Todavía no. Ah, bueno. Si puedes llamarla por teléfono para ver quién tiene el control, si todavía lo tiene ella. Tú tienes el control. Así dice ella. No, así dice aquí. Tú tienes Ah, el bueno. control. Al irse Reina, te quedas tú. Ah, bueno. Entonces, pero como no tengo la película, no la puedo pasar. Entonces, la conducta, el producto del aprendizaje que se presenta con frecuencia e intensidad. Entre más contacto tengo yo con el hecho delictivo, más posibilidades tengo de convertirme en un delincuente. Pero no solamente el aprendizaje de las técnicas, también incorporo lo que podríamos llamar los valores, ¿verdad? Los valores y las finalidades. Entonces justifico incorporar ese proceso. ¿Y cómo lo dice Sutherland? Las personas nacemos sin saber nada. Y eso es lo que él dice. Nadie nace peligroso. Nadie nace de una manera, todos nacemos igual, sin conocimiento de nada. Entonces nuestra vida está llena de un proceso de aprendizaje. Aprendemos por contacto permanente con nuestro espacio de relacionamiento intenso. Aprendemos a hablar. Si nosotros no tuviésemos, por eso se llama lenguaje materno, ¿verdad? Si tuviésemos dice Reina que ya está dentro, ¿no? Hola Luis. Sí, ya está.
todos nacemos sin saber nada y entonces vamos aprendiendo poco a poco. Y ese aprendizaje se logra, aprendemos a hablar, aprendemos hábitos, aprendemos actitudes, aprendemos imitación de modelos, de valores, de actividad artística, también la religiosidad. Aprendemos entonces actividades delincuenciales y no delincuenciales. Cometer delitos es una actividad que también se aprende y es normal. Vamos a ver ahorita una parte de la película. Todavía no se ha conectado la... Lo importante en esta situación es el proceso ese de aprendizaje, el proceso que la persona va por esa actividad permanente. Dice, no, miren, vamos a ver qué es lo que desarrolla. Es dos formas de explicar el comportamiento delictivo. Por un lado, ¿sí? Las situaciones concretas en que se presenta la oportunidad de delinquir. ¿Vieron ustedes en la película cuando el millonario le dice, ves esto? Ya lo vendí en tanto. Y él sabe que está manejando información privilegiada, que su riqueza la ha obtenido a través de anticiparse, y eso es un delito en Estados Unidos, en la bolsa de valores, para poder comprar sabiendo que recibe información privilegiada, compra acciones baratas y las vende caras, ¿verdad? Y entonces le está diciendo a alguien de Wall Street, mira, esta es la oportunidad en la que tú puedes hacerte millonario si me consigues esta información. Y él le dice, ojo, ese es un delito. Entonces vemos ahí esa oportunidad que tiene este joven para poder cometer un hecho delictivo, ¿verdad? Y él lo promueve, le dice, bueno, mira, y le plantea la historia de su vida. Y le dice, mi papá pasó vendiendo, le dio un ataque cardíaco y se murió sin dinero, no dejó nada. Entonces plantea la historia de vida, ¿verdad? En cambio, mi historia de vida anterior dice, no, yo obtuve dinero anteriormente haciendo esto. Yo te propongo que asumes esta historia de vida y esta es tu oportunidad para poder cometer un hecho delictivo. Como ven, Sutherland no se preocupa por hechos delictivos de explicar socialmente el problema. Muchas personas. Sino Sutherland se preocupa por la persona individual que tiene la oportunidad de comisión de un hecho delictivo. Para Sutherland, entonces, no es la estructura social la que provoca el delito, sino no podría explicarse por qué la criminalidad organizada, por qué existe en nuestro caso en Guatemala la línea, por qué los del CACIF deciden invertir en los partidos políticos haciendo un financiamiento ilícito, ilegal, y lo reconocen públicamente, no les importa. Nosotros cometimos un hecho delictivo, dicen los del CACIF, las 5 personas millonarias de este país. No tienen necesidad de hacer eso, entre comillas, pero lo hacen. A eso es lo que quiere responder Sutherland. ¿Por qué lo hace? Es entonces la situación concreta, la oportunidad de delinquir. Y por eso la sociedad del riesgo es reducir los riesgos de comisión de hechos delictivos. Puede ser interpretada por dos formas diferentes, por las personas en ese mismo momento. A este muchacho le dicen le dice, tú tienes la oportunidad ahorita, si me pasas esa información. Y el muchacho le dice, de Wall Street, ojo, yo no puedo cometer ese hecho delictivo, ese es un hecho delictivo. Y si puedo ir a la cárcel. Y le dice, bueno, asuma el riesgo. ¿Qué es lo que está detrás? Quiere ser como ese pordiosero, mira la persona que está allí y le señala en esa acera donde está una persona bien vestida y el pordiosero le dice la diferencia entre esas dos personas es que alguien dio el brinco, ¿verdad?
Yo di el brinco y me dice, no te hablo de 40,000 dólares, te hablo de 500 millones de dólares, de 100 millones. Entonces, la oportunidad de cometer ese hecho delictivo está, según Sutherland, en su historia de vida, en sus experiencias vitales. ¿Verdad? Entonces, dice, y ahí vemos cómo el millonario construye sus propias definiciones relativas a esa situación o significados que derivan de su propia experiencia. Y le dice, ¿quieres ser millonario? ¿Sí o no? No te hablo de poquito, te hablo de mucho. Ahora es tu oportunidad. Entonces, en ese momento concreto, él tiene la oportunidad de poner los significados de su vida en ese momento concreto de delinquir, ¿verdad? Los significados particulares a partir de experiencias particulares. No es un problema social, es un problema propiamente de su historia. Entonces, las experiencias particulares van a hacer que él tome la decisión de delinquir. En ese momento determinado están implicados sus valores, está implicada su experiencia. Él no está tratando de explicar el del pobre, el de la estructura, que también es igual, porque él dice, hay ricos que no delinquen y hay pobres que tampoco delinquen. Por lo tanto, no es la estructura social, criticando a Merton y a Durkheim, la que produce el delito, sino que va a ser su experiencia personal y su aprendizaje. Estas visiones se generalizan y se convierten en un modo personal de ver las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, veamos la violencia intrafamiliar. Un niño con frecuencia observa que su padre golpea a sus hijos y a su esposa por realizar acciones que no son de su agrado. Juanito también es maltratado y golpeado por el padre cuando realiza acciones que no le agradan. Esto durante toda su infancia. Lo ve también en toda su familia y él lo incorpora como algo correcto. Aprenderá que a sus hijos hay que corregirlos con golpes y también a someter a su esposa con golpes, ¿verdad? Entonces, él va a enseñar, él tiene una conducta aprendida con intensidad y frecuencia porque aprendió la violencia. Cuando sea adulto, actuará de la misma manera que su familia, de la misma manera que su padre. Por eso plantea, desde ahí viene una crítica de que la cárcel es una escuela del crimen. ¿Por qué entonces meter a las personas a la cárcel si no se dan las condiciones de cambios internos de la cárcel para que tengan otro tipo de contactos? Lo que vamos a tener es exactamente lo mismo. Eso es como una consecuencia. Entonces, no pretende explicar el fenómeno delictivo en general. Concentra sus esfuerzos en explicar cómo una persona en concreto comete delitos y otras no. Lo vimos en la película. El joven tiene la opción de escoger. Si yo, dice, esto es un hecho delictivo y no tengo necesidad, ¿cuánto ganas? Ojo, pero si yo me esfuerzo voy a tener dinero, le dice el joven. ¿De qué estás hablando? Le dice, 40,000 dólares. Eso no es nada. Yo te estoy hablando de 100 millones de dólares, ¿verdad? Es esa experiencia. Concentra sus esfuerzos, no explicar cómo la sociedad, cómo el delito, cómo los pobres delinquen o cómo un grupo social puede cometer hechos delictivos, sino específicamente esa persona en concreto comete delitos y otras no. Critica las posiciones globales. No pueden explicar a la persona en su proceso de aprendizaje. Cada persona tiene su propio proceso, sea pobre o sea rica. Va a tener su proceso de aprendizaje.
Y ese proceso de aprendizaje incluye valores e incluye también las técnicas de la comisión del hecho delictivo. Ven en la película cuando le dice, no invita a cualquiera, invita a alguien que sabe cómo obtener información privilegiada, ¿verdad? Y ese es uno de los temas claves, el aprendizaje. Dos elementos fundamentales en el aprendizaje de la conducta delictiva. Las técnicas en la comisión del delito, cómo abrir un vehículo, cómo falsificar monedas y billeteras, tarjetas de crédito, pero también el aprendizaje de los motivos, actitudes y las definiciones favorables. Cuando ven ustedes que él lo está convenciendo, le dice que quiere ser un pelagatos toda tu vida, no. Tiene la oportunidad de tener muchos millones de plata. Le da las definiciones favorables para cometer hechos delictivos. Entonces, el proceso de aprendizaje no es un proceso social, ¿verdad? Es una asociación con grupos íntimos. Si ustedes ven, El Padrino es otro ejemplo, es el grupo íntimo, Sonny, que es el hermano mayor, y con todo el tema hay un proceso íntimo de aprendizaje del hecho delictivo. Entonces, Sutherland es el primero que trata de estudiar lo que podríamos llamar la delincuencia organizada. Por eso es que él no llama la desorganización social como la anomia, como lo trató de plantear Merton y Durkheim. No, hay una organización social. Puede construirse, se da dentro de esquemas organizados y de grupos íntimos. Esto es lo importante. ¿Cuáles son los grupos íntimos? Pues precisamente, si ustedes pueden ver la declaración, y los invito a que vean la declaración de, ¿cómo se llama este? El que delató todos los casos de la línea, Juan Carlos Monzón. Lo pueden estudiar en YouTube. Van a ver esos grupos íntimos que se hace entre el presidente Otto Pérez Molina, la vicepresidenta, el ministro de Gobernación, cuando le dan el regalo del helicóptero. Ustedes van a analizar ahí que esos son grupos íntimos que se dan en grupos cerrados que tienen sus diferencias, fundamentalmente. Beltranena, Valdetti, el presidente, el ministro de Comunicaciones que ahora regresó detenido, se dan en relaciones íntimas. Ahí se da un proceso de aprendizaje de los motivos y las actitudes. Eso es lo que le interesa a Sutherland. Sutherland publicó su libro que se llama La delincuencia de cuello blanco y no se lo publicaron en Estados Unidos precisamente con los nombres. Entonces le hicieron una censura en 1949. Pudo publicar su libro hasta finales de 1970, ¿verdad? Rosa del Olmo, una criminóloga latinoamericana, publica su libro, que ya con los nombres. En esos nombres estaba la Coca-Cola y todas las empresas fuertes de Estados Unidos evasoras de impuestos. Y él decía los ricos, y él estaba preocupado por ese tema. Pero en nuestro medio, ustedes pueden ver esa asociación de intimidad, la que produce el tema delictivo. Es ahí donde se da el aprendizaje y se da también los motivos deficientes. Ven ustedes cómo Michael Douglas le muestra a esta persona, a este joven, ¿verdad? En su carro, en su proceso, que los motivos de cómo cometer hechos delictivos. Entonces, las ideas centrales de este tema es la conducta delictiva se aprende, no se hereda ni se inventa. Previo a delinquir esta persona ha debido recibir algún entrenamiento, tal vez no específicamente sobre el delito o sí. Bueno, me imagino, si alguno de ustedes llega a trabajar a un bufete, le van a decir cómo hacer un testamento, pero probablemente le van a decir cómo falsificar algunas firmas, cómo crear empresas de cartón para evadir impuestos, ¿verdad? Tener
empresas offshore, fuera de plaza, cómo lanzar dineros, cómo hacer licitaciones. Eso es un proceso de aprendizaje. El aprendizaje tiene lugar en esos grupos íntimos y el aprendizaje incluye técnicas de comisión del delito y por otro los motivos y racionalidades necesarias. También se aprenden de definiciones que ciertos grupos sociales hacen como códigos legales, ¿verdad? Como normas de comportamiento entre los grupos, los códigos de honor, las mafias, ¿verdad? Hacen su trabajo, la mano blanca, tienen sus normas internas que son sobre códigos legales internos. Existen definiciones favorables y desfavorables para delinquir. Las personas se convierten en delincuentes por ese contacto excesivo en definiciones, favorables sobre contactos mínimos, desfavorables. O sea, cuando superan los contactos desfavorables a los favorables, entonces la persona tiene más probabilidades de cometer hechos delictivos. ¿Verdad? Cuando dicen, bueno, mira, todo lo vamos a hacer, no tengas pena, un linchamiento, por ejemplo, todo lo vamos a hacer en ese momento. Tiene más condiciones favorables para cometer hechos delictivos que desfavorables. La persona va a estar más orientada. Ojo con esto. No es una definición absoluta. Es probable que alguien en condiciones mínimas de mensajes desfavorables mínimos, ¿verdad? Pueda pueda no cometer un hecho delictivo. Por eso la investigación es tan compleja. La asociación diferencial, o sea, de los individuos, varía en frecuencia, duración, prioridad e intensidad. Los procesos de la infancia son más intensos que en el adulto para delinquir. Precisamente por eso es que las cárceles, la delincuencia juvenil, provoca el tema de que la cárcel sea el último recurso como respuesta delictiva. Y por eso es que las personas en la cárcel desarrollan sus mejores procesos de aprendizaje. En el proceso están implicados todos los mecanismos de aprendizaje, el relacionamiento de las personas, todos los procesos están implicados ahí. La persona pone toda su atención. Ni los valores, ni el estatus social explican la conducta delictiva, ¿verdad? Pues todos los tenemos por igual, sin diferencia, y agregaría aquí ni siquiera la peligrosidad social, ¿verdad? Ni la anomia, que es lo que trata, ni la anomia del estatus social. Aquellos que tienen menos oportunidades cometían hechos delictivos, decía Merton. Ni las diferencias de clases, ni la predisposición natural. Estamos, pues, frente a una situación muy delicada de que es el proceso de la intensidad. ¿Y qué nos trae este tema? La escuela, el crimen organizado. La escuela para explicar por qué miembros de las clases altas, por qué va separado, miembros de clases altas delinquen. No es la desorganización, sino la organización diferencial. Diferencial porque las personas se apartan del grupo social cuando delinquen. El crimen organizado, la mafia, los estafadores, los delincuentes de cuello blanco. Vamos a hacer una pausa de unos 5 minutos antes de continuar. ¿Alguna pregunta? Lick, mire, podríamos decir que los ricos cometen delitos por la avaricia que tienen, para tener más poder, más control, y que los pobres, digamos, cometen delitos, pero por la necesidad que tienen. No, porque no, precisamente a eso es lo que se opone Sutherland. No hay un motivo, sino son los valores y la técnica, es la oportunidad. ¿Ya?
No es el tema de decir, pero miren, si él no tiene necesidad de evadir impuestos, ¿por qué en la línea los grandes empresarios o los comerciantes se dedicaron, probablemente porque los impuestos son altos, por esto y por lo otro, por tener mejores condiciones en el mercado, van a ingresar mercadería sin pagar impuestos o pagando menos? ¿Ya? No lo sabemos. El por qué delinque la gente no lo sabemos. Simplemente él incorpora ciertos valores en ese momento. Ni porque es pobre. Los pobres no. Precisamente Sutherland se opone a esa teoría. Dice, no, los pobres por necesidad, pero hay otros que están pobres, no roban, aún siendo pobres. Esa es la gran pregunta de él. ¿Estamos? Sí, muy claro. Ajá. Licenciado, una cuestión. Es decir, que en esta corriente se puede decir que no se estudia el origen del delito como influencia de la sociedad sobre una persona, sino que se estudia el origen del delito desde la persona misma, desde su aprendizaje, como usted decía. Por eso, son las oportunidades. Y cuando yo me contacto con personas que cometen hechos delictivos cotidianamente, mis posibilidades de recibir definiciones favorables para cometer delitos es más intensa que las desfavorables. Yo tengo más probabilidad, él no está afirmando que como yo tengo más intensidad, entonces voy a cometer hechos delictivos, ¿me comprende? Tengo más probabilidades de cometerlo. O sea, es decir, aprovechar la oportunidad que se tiene en el momento para delinquir y obtener beneficios a raíz de eso. Sí, pero no es una respuesta absoluta. Lo que dice Sutherland es, si yo tengo más contacto con personas que cometen delito, tengo más probabilidades. Él no está diciendo entonces causa-efecto, ¿me comprende? Hay más probabilidades, tengo más posibilidades de cometer hecho delictivo que otro que no tiene, que tiene relacionamiento con persona que no lo tiene. De hecho, a los dichos a veces nos pueden decir algo. Dicen unos, en arca abierta hasta el santo peca. ¿Qué quiere decir? Probablemente tengo menos intensidad de cometer hechos delictivos, pero sin embargo delinco. No quiere decir como una causa-efecto. ¿Me comprenden o no? Tengo más chances, tengo más posibilidades. Sí, sí. Es decir que sí comprendo, gracias. Vamos a ver. Voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver. Por ejemplo, todos conocen la curva del Chilero allá por el kilómetro 30 o 20, por ahí allá hay un montón de accidentes, ¿correcto? Si usted va a alta velocidad, puede hacer que no tenga accidente y que usted logre superar el tema. Pero es muy probable que usted pueda tener un accidente en esa curva, ¿verdad? Entonces, lo que le quiero decir en esto no tiene nada que ver. Simplemente, si usted va a la cárcel y aprende técnicas para abrir un vehículo y le enseñan cómo robar un vehículo, y si usted tiene la oportunidad de robar un vehículo y dice, yo sé cómo se abre ese Ford, es bien fácil, ¿verdad? Las personas a veces, ¿cómo se llama? Cometen un hecho delictivo porque tienen esa oportunidad, pero en esa oportunidad están implicados todos sus valores, todo su historia de vida, ¿sí? Entonces dice, bueno, ¿lo hago o no lo hago? ¿Sí? Sí, sí. Hay que tener cuidado con el tema de causa y efecto. Como que no, tiene más probabilidades, ¿sí? Entonces puede decir que la historia de vida es como un detonante cuando se presenta la oportunidad para delinquir. Exactamente. Y además su intensidad de valores, su intensidad que usted tiene, su historia de vida le va a decir.
Miren ustedes la película Atrápame si puedes, ¿verdad? Ustedes van a ver ahí una historia de vida que él va, con su historia, va aprendiendo cómo falsificar mejor. Y él no pertenece al crimen organizado, él lo hace solo. Es decir, que fuera de que exista una presión social para delinquir, es una decisión personal del sujeto a la hora de cometer el delito. Correcto. La presión social viene más de Merton. La estructura la presiona para que usted cometa hechos delictivos. ¿Ya? Sí, No, sí. aquí no es un tema, es la intensidad que usted tiene. ¿Usted puede decir la presión social? Sí, no. ¿Cuántos pobres viven sin robar y están presionados por la estructura? ¿O no? Sí. Y sin embargo, ellos no están presionados por la estructura. Ay, no voy a comer hoy, voy a ir a robar, asalto al primero de afuera. No, no lo hacen. Y están presionados, ¿me comprende? Sí, Otro dice, estoy presionado socialmente, pero tengo unos valores determinados, entonces delinco. ¿Qué es lo importante en esto? En primer lugar, no hay peligrosidad social. ¿Estamos claros? ¿Sí? No hay algo físico. Tampoco la estructura social. Cada persona tiene su proceso. Y eso era lo que decía Sutherland. Esto es muy importante que quede claro porque ahorita venimos a la teoría de las subculturas criminales de Stanley Cohen. Porque aquí lo que vamos a ver es una síntesis entre la presión social y el aprendizaje. ¿Me comprende? Licenciado, yo tengo una pregunta. Sí. El término asociación diferencial también viene porque la gente que comete delitos se suele asociar entre ellos, ¿verdad? Correcto. Así es, por eso en grupos íntimos. ¿Sí? Ahí es donde se aprende. Por eso pueden explicar la criminalidad organizada. La criminalidad organizada para delinquir en grandes empresas, no crean ustedes que es una estructura enorme. No, son grupitos que van haciendo y arman redes sociales y lo van haciendo. ¿Verdad? ¿Estamos? Sí, licenciado, gracias. O sea, Otto Pérez Molina tenía su mafia ahí organizada. ¿Quién era? Valdetti, era el ministro de Gobernación, era el ministro de Obras Públicas, Castillo. No me van a decir usted, era un Castillo, ojo, ¿sí? Sinibaldi, no, si este es un prestigio. ¿Cómo va a ser que cómo le decía Valdetti a él? Que estaba El fisiquín. El o no fisiquín, ¿cómo va a ser un delincuente? No, este chico, de buena familia. Otto Pérez Molina estaba señalado de ser violador de derechos humanos, digamos, ¿verdad? No le pudieron probar muchas cosas, pero el otro, ¿cómo va a ser? Es un fisiquín, ¿sí? Pero ustedes ven la historia de vida, cómo los junta y ellos hacen su criminalidad organizada con la línea, que ya venía de hacía mucho tiempo. Correcto. Y hacen toda su estrategia. No es al azar. Ahí está, si no hubiese, cómo lo relata Juan Carlos Monzón, es espectacular. Ahí se mira una mafia entera. Cuando le regalan el helicóptero, al jefe de la mafia le dicen, aquí tenemos este regalito. ¿Verdad? Licenciado, es decir que en esta corriente también se puede decir que intervienen factores psicológicos en el momento de cometer el delito. Factores, sí, podríamos decir que sí, pero esos factores están determinados por mis valores, por mi intencionalidad, ¿correcto? No como una enfermedad, correcto, por favor, sáquense eso de la cabeza. Sí, sí. Sí. Para esta teoría no tiene nada que ver la enfermedad, ¿sí? Si tratábamos de lo que decía el compañero de psicología, estaríamos hablando de la escuela positiva, ¿verdad? Bueno, como psicoanálisis, sí,
la frontera. El análisis trata de explicar la conducta humana a partir de un fenómeno psicológico. Probablemente, vamos a ver, cuando yo era niño deseaba tener un carrito, pero como no lo pude tener me creó una frustración enorme. Ahora que soy grande, me estudié en la San Carlos, me hice abogado, aprendí a falsificar escrituras, me conecté con otros. Entonces, un psicólogo decía, ¿por qué delinque él? Ah, porque él era un niño que se frustró porque no podía comprar un vehículo chiquito, ¿verdad? Entonces le quedó ese trauma. Eso diría un psicólogo. Pero en el caso de Juanito, Perdón. Solo quiero plantear el problema. Voy a terminar la idea. Sutherland dice, está bien, pues háganlo ustedes los psicólogos. Expliquen su trauma y todo lo que quieran. Eso a mí no me importa. Él aprendió, ¿correcto?, a delinquir. Muchos no tuvieron carrito, no importa, o te agarraron otro camino. Pero él se metió con unos abogados mafiosos y aprendió a hacer escrituras, falsificando firmas, ¿verdad? Y entonces tuvo la oportunidad y se fue metiendo en el rollo. Eso es lo que dice Sutherland. Perdón, ¿qué iban a preguntar de Juanito? Sobre la forma en que él creció de niño. O sea, en el ejemplo Sí. y básicamente podría decirse que esos traumas por los que él pasó son los que lo predisponen en el futuro de manera inconsciente, se puede decir, a Pues, ejercer la misma violencia que se ejerció sobre él. No, es lo que aprendió fue al uso de la violencia, es lo que dice Sutherland. Él aprendió que los niños se corrigen con 2 nalgadas, 5 cinchazos, 3 palazos. Eso fue lo que él aprendió, porque él quiere el bien para su hijo. Sí, es decir, que no es un trauma, sino que algo aprendido. No, puede ser un trauma, no me importa si es un trauma. Acuérdense que desde Durkheim dice, es un hecho social y lo tenemos que explicar socialmente. Ya. Sí. Deje usted los traumas, todos los tenemos. Si vamos para psicólogos, la vida, la mitad serían psicólogos, la mitad no serían psicólogos, todos tendríamos que ir al psicólogo. ¿Estamos o no? Sí. Sí, pues, o sea, desde el punto de vista social no se le llama trauma, sino que aprendizaje. Es nada más proceso de aprendizaje. Por eso él dice, está implicado todo en ese proceso de aprendizaje. En el proceso están implicados todos los mecanismos de aprendizaje, tanto valores como todo el tema. Si él tiene un trauma, le va a ser más fácil incorporar un valor que es el de venganza, ¿verdad? ¿Sí? Sí, correcto, Lick, ya le entendí. ¿Sí? Lick, disculpe. Sí, Entonces se podría decir, disculpe, Dele, la última pregunta. se podría decir que va a depender realmente de las circunstancias que rodean a la persona, aunque esta persona haya crecido viendo ese tipo de cosas. Sí, en lugar de circunstancias, no hablemos de circunstancias porque es muy amplio el término, es de grupos de personas con las cuales él interactúa. ¿De acuerdo? Sí, gracias. No son circunstancias, porque circunstancias nacían en una covacha, no había escuela, ¿de acuerdo? No, yo estuve interactuando con personas que aprendí valores, aprendí actitudes, aprendí a hablar, aprendí esto, aprendí lo otro. No son circunstancias, ¿de acuerdo? Licenciado, entonces, ¿el entorno social es determinante para que alguien decida o no realizar una acción? No entorno social, los grupos de personas en concreto. ¿Sí? Licenciado, buenos días, solo para... Vamos a terminar esto. Entorno social es todo. No, grupos de personas en concreto con las cuales yo interactúo. ¿Sí? ¿Quién preguntó? ¿La compañera que preguntó? Sí, licenciado, yo una consulta. Entonces, No, el estaba entorno... la compañera que había preguntado sobre el entorno social. Yo. Sí. Ilka. ¿Cómo se llama? Ilka. Ilka. ¿Comprendió lo que le digo? Es que a veces decimos entorno social, medio social. No.
familia, grupos, no, circunstancias tampoco. No, ¿sí? sino como que hacemos referencia a circunstancias, pero no, ya comprendo la idea de que es con quién nos relacionamos. Con quién me relaciono, con quiénes interactúo, dónde aprendí tal cosa. Son grupos sociales concretos, nombres y apellidos. Entorno, estructura social sería Merton. ¿Sí? Claro. Por eso hay que tener cuidado. Gracias. Bueno, la última, ya ahorita, compañero, que había empezado y lo detuve. Son las 11:20. Sí, miren, tengo 20 minutos para explicar una teoría. Después en el examen van a tener. ¿Ya, compañero? Sí, licenciado, era eso lo que usted decía, que para diferenciar el entorno social sería con Merton y ya las relaciones con No, Sutherland. entorno social no. Merton y Sutherland son estructuras sociales. Entorno social, antropología es Ferry. ¿De acuerdo? Ya. Lick, ¿podría repetir eso? Que se le trabó un poco el internet en ese momento. Ah, bueno, es estructuras sociales, es Sutherland y, no, perdón, Durkheim y Merton. ¿Sí? Entorno, esto es muy positivista. Porque entorno también es el clima, es grupos sociales de la pobreza, de no sé qué, pero no. Merton y Durkheim es estructura social. ¿Qué es la estructura social? La escuela, la familia, el trabajo, son elementos concretos de la estructura. Acuérdense, la palabra estructura le decía, un edificio ustedes le quitan todo el cemento, todo lo que tienen, les van a quedar los hierros, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la estructura social. Y hay estructura de cultura también. Pasamos a la siguiente. Solo Controla para... de canas. Ajá, ya está. Por favor. Entonces, decíamos que Sutherland plantea la posibilidad de los delincuencias de cuello blanco y no se preocupa tanto con el tema de lo estructural como lo hacía Merton y lo hacía Durkheim, sino que se va a preocupar específicamente de la persona en su proceso de incorporación de los valores. Ahora vamos a analizar la siguiente teoría que tiene que ver con esta que se llama precisamente la teoría de las subculturas, ¿verdad? La teoría de las subculturas surge también en los años 50 y 60 por una preocupación, estamos dentro del esquema, recuerdan ustedes, de lo que se llama el estado de bienestar. El estado de bienestar luego de la Segunda Guerra Mundial, con el Plan Marshall en Europa, hace unos impulsos importantes para reactivar la economía, pero se necesita un Estado que intervenga en la solución de los problemas sociales, muy contrario al Estado actual neoliberal, y muy contrario y distinto al Estado liberal precisamente. En el neoliberal, en donde se reduce el Estado en su intervención de los problemas sociales. En el caso del estado de bienestar, ese estado que tiene que intervenir en la problemática. Y fundamentalmente, ¿cómo explicar en Estados Unidos, fundamentalmente en Chicago, en Los Ángeles, en Nueva York, esas grandes concentraciones urbanas de muchas personas, se da el fenómeno de la delincuencia juvenil. Las pandillas empiezan en el Bronx, las pandillas de los jóvenes de las etnias negras, los latinos, fundamentalmente la migración puertorriqueña. Hay un libro muy famoso que se llama, en esa época, que se llama Corre, Nicky, Corre, precisamente por la pandilla de los jóvenes latinos en Nueva York, los latinos también en Los Ángeles, que son los hijos de los trabajadores que viven en las áreas marginales, ¿verdad? Las pandillas surgen también en todos lados como un producto
definitivamente de la marginación social del capitalismo. Lo podemos analizar los dos extremos. Lo que podríamos llamar la criminalidad de los ricos, que era lo que se preocupaba a Sutherland, y Cohen, ¿verdad? Stanley Cohen, que se preocupa en realidad de la criminalidad que producen las pandillas juveniles. Es interesante porque Stanley Cohen fue discípulo de Sutherland y quería fusionar esa visión entre Merton, que decía que la estructura social producía los hechos delictivos, y el aprendizaje, lo que planteaba Sutherland. Por eso era muy importante las diferencias, ¿verdad? De lo que dice Sutherland para luego poder comprender lo que dice Cohen. Entonces, muchos individuos de clase baja se enfrentan a la divergencia entre aspiraciones sociales y recursos disponibles. Los desajustes entre medios y fines, que era lo que planteaba Merton, genera una tensión emocional y disconformidad con las normas colectivas. Las condiciones estructurales de falta de medios constituyen factores. Fíjense que no están hablando de elementos de causa y efecto en un sentido. Son factores favorables para delinquir. De alguna manera, la pobreza. Estamos hablando de jóvenes de áreas marginales que deciden organizarse en pandillas juveniles. Entonces, Merton o Stanley Cohen reconocen en forma parcial las ideas de Merton sobre las discrepancias entre fines y medios. ¿Qué es lo que nos está proponiendo Stanley Cohen? La sociedad le propone a estos jóvenes un conjunto de fines que cumplir en la vida, ser exitoso, tener un vehículo, ¿verdad? Le propone todos esos medios para ser aceptados por la sociedad. Sin embargo, la estructura social no le ofrece los medios para alcanzar ese fin, esos fines. Entonces, se genera una tensión entre fines y medios para estos grupos. Aquí estamos claramente con la postura de Merton, ¿verdad? Entonces se produce sus propios, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo empieza Stanley Cohen a separarse de Merton? Dice, lo que pasa es que las pandillas juveniles rompen con lo que dice Merton. Tan es así que ellos construyen sus propios fines y sus propios medios y sus propios valores. Es como un grupo cerrado que ellos dicen, no, nosotros vamos a conseguir nuestros fines y nuestros medios. Y nos vamos a proponer llegar a esos fines a través de esos medios, vamos a ser aceptados por nosotros mismos. ¿Y cómo lo hacen? Pues formando grupos graníticos, grupos internos cerrados, que van a ser las pandillas juveniles. Las pandillas juveniles, entonces, están conformadas por un grupo de jóvenes que no aceptan los medios ni los fines propuestos por la sociedad para alcanzar. No aceptan los fines ni aceptan los medios. Rechazan. Se convierten entonces en grupos de alguna manera culturalmente adversos a la sociedad, aun cuando mantengan esa finalidad de querer alcanzar esos fines, pero no lo van a lograr y saben que no lo van a lograr, entonces genera una tensión y se asocian. Los jóvenes tienen interés de obtener un mayor estatus y reconocimiento en el ámbito de su entorno. Los homies, los grupos, internamente las pandillas juveniles generan sus propios procesos de aceptación y van a generar sus medios. Les interesa ser fieles a su grupo social y por lo tanto van a volcarse a cumplir esas finalidades. ¿Cuál es la propuesta teórica de las subculturas de Cohen? Es la creación de una subcultura de delincuencia juvenil, ¿verdad? Genera una tensión, una incapacidad de los jóvenes de clase baja, hijos de obreros que viven en áreas marginales,
para lograr un estatus y aceptación adecuada por la sociedad convencional. Entonces, genera una frustración de estatus, ¿verdad? Entonces, esa frustración de estatus hace que genere una subcultura que ofrecerá a estos sujetos la aprobación y el reconocimiento social. Entonces, esta subcultura criminal genera sus propios valores, sus medios para conseguir esos valores y construyen sus propios fines y medios. Entonces, aquí es donde entra ya Sutherland en la propuesta de Stanley Cohen. Justifica su hostilidad y agresión en contra de las causas de la propia frustración social. Por eso es que dicen, no, nosotros nos queremos, nosotros somos un grupo, nosotros valemos por nuestros propios valores, ustedes que nos han marginado. Ellos empiezan a construir entonces una asociación diferencial. Se incorporan a un grupo interno, Mara 18, el barrio, su entorno, su medio, va a ser donde ellos van a desarrollar esa frustración. Es una combinación entonces entre Sutherland y Merton. ¿Cómo afloran entonces la delincuencia juvenil? Un sistema educativo construido contra determinado grupo de jóvenes. La escuela no se adapta ni sus horarios ni sus recursos. Las escuelas carecen. Vayan ustedes a la escuela del Mezquital, vean las fotos de las escuelas. Los medios, los maestros no se comprometen con los jóvenes, no tienen actividades adecuadas, no hay apoyo extraescolar. Las escuelas están construidas únicamente para el éxito de las clases medias y las clases altas. En nuestro caso, hay una potenciación porque la educación media prácticamente está privatizada. Solo las clases medias pueden alcanzar una educación para competir en un medio social. La competencia, pero si no le ofrecemos a los niños, no le ofrecemos a los jóvenes las mismas oportunidades, entonces es el reclamo específicamente de ese fracaso, de esa estructura social que dice Merton. ¿Por qué entonces Cohen va a lo que dice Sutherland? Se van a unir, van a aprender sus propios valores, van a aprender la delincuencia, van a justificar y construyen un sistema de vida, un estilo de vida distinto al propuesto por la escuela. La escuela, ¿qué hace la escuela? Los excluye. Un mal comportamiento social los saca, ¿verdad? Se construye una relación entre los jóvenes con iguales condiciones de exclusión social, económica y educativa. Su exclusión fortalece entonces los vínculos de asociación y por lo tanto su conducta delictiva. ¿Cuáles son las bases? Niega entonces, igual que lo anterior, ¿verdad? Niega que el delito pueda ser considerado como una expresión de una actitud contraria a los valores y a las normas sociales generales. Por supuesto, no, dice, nosotros asumimos una carrera criminal porque estamos convencidos que es la única manera en que podemos sobrevivir. En una sociedad determinada pueden coexistir diversas expresiones culturales. Aquí vamos a ver, vamos a jalar este tema para explicar otras cosas. La exclusión social provoca la existencia de grupos que construyen sus propios valores culturales distintos, confrontados con lo que expresan los grupos distintos a lo que expresan los grupos hegemónicos a través del derecho oficial y sus instituciones. El joven hermoso, guapo, la jovencita que aparece en los anuncios de televisión, ¿verdad? Será aquel prototipo de un grupo de clase media, no el de los grupos excluidos, no el del 90% en nuestro caso de la exclusión social. Cohen entonces propugna por un estado de bienestar, que es la causa precisamente por la cual la estructura social provoca un comportamiento delictivo,
pero ese comportamiento, esas condiciones estructurales son las que hace que los jóvenes forza a asociaciones específicamente ilícitas y ellos conforman una subcultura. Los valores, los medios de realización. El joven encuentra en la pandilla esa aceptación social que no encuentra afuera. Y conforme va involucrándose en su carrera, esa aceptación social se da por su valentía, se da porque él es fiel al grupo, ¿verdad? Y después tenemos estas situaciones. Los jóvenes mandan mensajes, su barrio se convierte en el centro. Así como existe esto, también existen las pandillas. Bueno, no es por nada, la Mara 18 y la Mara Salvatrucha surgieron específicamente en Los Ángeles a partir de esa exclusión estructural del capitalismo. El barrio, la forma de identificarse, de incorporar, de introyectar esos valores, se ve en el tema de los tatuajes. Y el barrio está inmerso en una situación de marginación social. A llegar a extremos, precisamente, de tatuarse completamente la cara, ¿verdad? Entonces, el joven se integra al grupo subcultural. El sujeto decide si se integra al grupo con sus valores. Muchos jóvenes de las pandillas en los grupos marginales deciden ingresar o no a la pandilla. No todos en el barrio de los jóvenes se integran. Bueno, ustedes han visto el que no se integra, a veces es forzado a integrarse, pero hay jóvenes que no lo hacen, ¿verdad? Podríamos ver ese tema de esa intensidad. Entonces, algunas diferencias. Bueno, si quieren vamos dejando acá en esta situación. Entonces, vemos la situación de la subcultura, por un lado, la subcultura de la marginalidad hace que los jóvenes se agrupen en organizar pandillas juveniles y por el otro lado vemos la criminalidad organizada alrededor de los millonarios que siempre responden a lo mismo. Stanley Cohen unifica lo que es la estructura social de Merton y también la asociación diferencial de los jóvenes que se proponen sus propios fines y sus medios. Tenemos espacio para unas 3 preguntas. Licenciado, es decir que esta corriente básicamente trata de explicar el origen del delito, pero de determinado grupo social, en este caso de los jóvenes. Correcto. Y de alguna manera también se refiere al delito, al desarrollo del delito en entornos urbanos o en este caso en el entorno de las ciudades. O sea, no se Así refiere sí, únicamente eso. Sí, totalmente. Acuérdense, la sociología, es difícil incorporar temas hacia nuestros países. Estamos hablando de una criminología construida en los países centrales, construida en Europa y construida. Estos teóricos responden a reflexiones sobre sus realidades. Podríamos decir, ¿por qué es tan importante una criminología latinoamericana? Porque nosotros tenemos que construir nuestros marcos teóricos, nuestras situaciones. No quiere decir que no tomemos en cuenta todo esto para explicar nuestras propias realidades, ¿verdad? Ellos están inmersos en una marginación del capitalismo en los países centrales, fundamentalmente Estados Unidos. Toda esta situación se traslada al análisis de Estados Unidos. Chicago, Illinois, Los Ángeles, Nueva York. Por más que sean los países más desarrollados, también producen mayor riqueza. Mayor riqueza producen también marginación social y producen, por lo tanto, esa marginación social, esa asociación de grupos. Durante esta semana ustedes van a tener que hacer algunos trabajos, vamos a tener
una bibliografía que lo van a trabajar con los compañeros de los grupos de los investigadores junior para que van a explicar cuáles son las situaciones de análisis. ¿Otra pregunta? ¿Todo claro? Perdón, licenciado. Entonces, perdónme. Cuénteme. En este caso, la marginación, ¿verdad? Es la que va creando esas subculturas que hace que, como usted dijo, ¿verdad? Que los vínculos en estos subgrupos cree esta subcultura de pandillas. Vamos a ver. Aquí hay dos cosas, por eso hay que tener en cuenta. La estructura social, que era lo que planteaba Merton, genera unos fines, ¿verdad? Pero no le da los medios a las personas para obtener esos fines, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los fines que nos propone una sociedad capitalista moderna? Usted tiene que ser un profesional de bien, tiene que tener una casa, tiene que vivir en tal lugar, tiene que tener un carro para ser aceptado socialmente, ¿de acuerdo? Don Gerardo. Sí, esa es la parte que nos ofrece. Entonces, la estructura social, dice Merton, no nos ofrece los medios para alcanzar, no a todos en condiciones de igualdad, ¿verdad? Algunos de clase media tienen oportunidad de ir a un colegio, tienen oportunidad de estudiar en determinados lugares, ¿sí? Que les favorece y genera condiciones. Hasta ahí, Merton. Estamos hablando de lo que propone Cohen, ¿verdad? Sutherland dice, no, nada de eso. Aquí lo que pasa es que la persona, hay un aprendizaje del delito y no es la estructura ni nada, es el momento adecuado y cómo yo intensifico esas relaciones. Entonces Cohen se puso a pensar, la estructura social, porque es la pregunta que él se hacía, no era la misma pregunta de investigación de Sutherland, ¿de acuerdo? Sutherland se preguntaba, ¿por qué los ricos delinquen? Esa era su preocupación. Sí, dice, no, hay ricos que no delinquen y hay pobres que no delinquen. ¿De acuerdo? Entonces no es la pobreza la que genera, no es la estructura social. Eso era lo que decía Sutherland. ¿Sí? Su discípulo decía, usted tiene razón, pero no toda la razón. También la estructura social yo me voy a hacer una pregunta, dijo Cohen. Mi pregunta de investigación es, ¿por qué existen pandillas juveniles que delinquen? ¿De acuerdo? ¿Me doy a entender, Gerardo? Sí, licenciado. Es la realidad la que nos lleva a hacernos preguntas. Y entonces él dijo, aquí hay dos cosas. Una es su pobreza, su estructura, les ofrece unos valores y todo, pero ellos no tienen los mismos valores que le ofrece el capitalismo, ¿sí? Probablemente sí, algunos, tal vez tener tener algunos recursos económicos, comprar esto, vivir, ¿verdad? Tener un celular, unos tenis Champion, unos tenis que valgan tan dinero, eso sí puedo aspirar a eso, pero no todos los valores. Hay fines, entonces, que él va a conseguir, se puso a pensar Cohen, que las pandillas juveniles en Estados Unidos, en Nueva York y en Washington, estaban muy intensamente unidas. Se unían ellos porque tenían sus propios valores. Su valor de solidaridad para con la pandilla, a ellos no les importaba no ser comprendidos por otros. Sí, es más, les importaba un comino, no quiero ser aceptado por estos pequeños burgueses, ¿de acuerdo? De la zona qué sé yo, de algunos centros opulentos de Nueva York o de Washington o de Los Ángeles. Yo quiero ser aceptado por mi pandilla. Entonces, él incorpora sus valores de esa. Entonces, la diferencia de Cohen es que ellos construyen sus propios valores y sus propios fines. ¿Estamos? Sí, gracias. Para ser aceptado. Pero el proceso de aprendizaje, de incorporación,
de intensidad para cometer, para tener una vida delictiva, la toma de Sutherland. Sutherland le dice, no, mira, aquí él toma esa parte de Sutherland y la incorpora a la pandilla, a la interpretación del fenómeno de la pandilla juvenil. ¿Estamos claros? ¿Por qué Cohen quiere salir de esto? Cohen dice, hay que darle los medios a los jóvenes y hay que ser plurales en el pensamiento. ¿Estamos? ¿Otra duda? Sí,